En Aeroparque ya se levantó el paro de maleteros. Sin embargo, esta medida gremial bajo conciliación obligatoria generó la cancelación de por lo menos 40 vuelos y además la demora a más de 10.000 pasajeros. Mientras habían pasado 15 horas de medida de fuerza, Aeroparque amaneció con filas interminables de pasajeros queriendo obtener información sobre sus vuelos. Desde ayer nos dijeron que había problemas con el personal y hemos estado en Ezeiza y hemos tenido que venir acá porque nos han dicho que por acá vamos a salir. Tremendo viaje, más gasto de dinero y todo. No dicen nada, eso es lo peor. Ayer estoy porque viajábamos 18:40, suspendieron el viaje, lo programaron para hoy y todavía no hay nada. Supuestamente siguen de paro, está la conciliación obligatoria, pero no te da ninguna novedad. Las chicas te atienden muy bien, pero hay un tercero en discordia que perjudica a todos. Y un fastidio terrible, porque esto no lo hago todos los días, trabajo todo el año para poder hacer esto y de golpe te meterás con esto, que es una impotencia terrible. Me tengo que encontrar con mi señora en Madrid y ya está allá. Y allá funciona todo. No es que sea mejor que acá, solamente funciona. ¿Qué me pasa como argentino? Somos rehenes de un sindicato. Es lo mismo cuando te cortan la calle. No te dejan pasar, no te dejan circular cuando te cortan una ruta. Es exactamente lo mismo. Somos rehenes de un problema sindical, ¿sí? Ese es el problema. Carmen, por ejemplo, viajaba a Neuquén el día de ayer y hoy sobre las 9 horas, habiendo dormido en el aeropuerto, aún no tenía información sobre la reprogramación. Y me dijeron que el vuelo está retrasado por problemas de huelga, creo que fue lo que me respondieron. Y bueno, me gustaría que se resolviera eso porque nos tienen que dar una respuesta. Claro. Tenemos compromisos pues en otras partes, en nuestros destinos. Claro. Y merecemos una respuesta. Y este es un país muy turístico pues. Sí. Eso empaña un poquito la situación. Pero no se sabe si sale, o sea, claro, como muy, no es muy clara pues la respuesta. Laura, en cambio, trajo a su hija al aeropuerto con destino a Bariloche, pero se encontró con la noticia de que su vuelo estaba cancelado. Aparte tenés todo reservado, tenés vuelo, interconexiones, micro, y todo perdés. Indignada. Espero que el resultado de este domingo se mantenga en las próximas elecciones primarias, porque de una vez por todas este país tiene que empezar a entender que los derechos son de todos, igual que las obligaciones. Sobre las 12 horas, el Ministerio de Trabajo informó que había finalizado la reunión y que quedaba sin efecto la medida de fuerza. Sin embargo, las empresas informaron a los pasajeros que regularizar el servicio tomará varias horas. A pesar de que se había levantado el reclamo, los pasajeros continuaban descontentos y exhaustos de esperar, algunos hasta más de 15 horas. No íbamos a las 10 de la mañana, ya no nos podemos ir hasta el jueves, en realidad hasta el viernes de madrugada. Horrible. ¿El viernes les dijeron? Ya está programado para el viernes. Llamando a Santiago que nos manden dólares, en eso estamos porque no nos podemos quedar acá. Aquí en este momento no, el taxi nomás que nos trajo, pero porque no hemos salido afuera, pero afuera vuelta otra vez todo de nuevo. De esta forma, Aeroparque completó una jornada de 24 horas con vuelos cancelados y demorados. El triunfo de Javier Milei el último domingo en las elecciones PASO generó para algunos sectores, muchos, sorpresa. Y por supuesto, muchas inquietudes e interrogantes a propósito de la forma de hacer política y cómo proyectar esa forma de hacer política durante la campaña. La política ha cambiado, se renueva, se ayorna e indudablemente el escenario digital para la instalación de candidatos y de mensajes es muy importante. Por eso esta noche invitamos a esta conversación a Fernando Cerimedo, que es, yo te diría que el principal asesor en materia digital de Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza. Gracias por esta ida y vuelta que vamos a tener hoy aquí. Fernando, ¿existe hoy una política 4.0? ¿Murió la política tradicional que conocíamos? Sí, pero no murió en esta elección, murió en la pandemia. La pandemia permitió que mucha gente que estaba por fuera del sistema digital tenga por la fuerza que digamos, digitalizarse, o sea, meterse. La gente permaneció encerrada durante muchísimos meses, hiperinformada porque los canales de comunicación informaban todo el tiempo, la gente tenía mucho tiempo libre, entonces se metía mucho en las redes sociales. Tengan en cuenta que, por ejemplo, TikTok en 2020 tuvo un crecimiento de 26.500 y pico %. O sea, explotó una red social nueva simplemente porque la gente pasaba mucho tiempo. Entonces eso hizo que personas de, por ejemplo, 75 años, que antes no interactuaban en redes sociales, no conocían
comprar por online, comiencen a hacerlo. Pero vos viste algo más allí en TikTok, porque la pandemia afortunadamente pasó, el hábito del uso de redes sociales quedó, ya hemos pasado, ya demos ese salto importante del analógico al digital, pero hacer política en TikTok era un gran desafío. Es más, alguien te iba a decir, no es serio. ¿Qué viste? En realidad, los que trabajamos en comunicación de hace mucho tiempo y que nos fuimos, yo siempre me fui especializando en lo digital, siempre entendimos que TikTok era un lugar para hacer política como uno más. El tema es que vos no puedes hacer lo que pasa en la red social. O sea, si hay un challenge, como se conoce en TikTok, vos no puedes poner a tu político a hacer un challenge. Porque tu político no lo puedes modificar, no puedes cambiar su personalidad simplemente para empatizar con quién. Si esa persona que está en TikTok también está en Instagram y posiblemente también está en Twitter. Es el mismo usuario. O sea, todos tenemos muchas redes sociales. No es que hay un usuario TikTok, ¿no? ¿Vos inventaste a Javier Milei? No. Javier se inventó solo. Javier es como lo ven. O sea, no hay una construcción de él, un invento de él. Javier es eso en muchos medios. Acá creo incluso con el consultorio de Milei tuvo su momento también. Javier es una persona que hizo un fenómeno que en algún momento, no en este momento porque estamos en campaña, pero se tendrá que analizar, que se construyó solo por su personalidad y porque mucha gente entendió que lo que él representaba, incluso antes de la política, ¿no? Era un poco lo que la gente pensaba. Entonces eso lo hizo crecer solo. Fernando, cada vez que Milei tiene... Perdón. Discúlpeme, pero estuvimos anunciando conferencia de prensa del Ministerio de Economía, el tema de precios, nos vamos. Precio del tipo de cambio del dólar. Somos conscientes de esa variación y para no afectar la mesa de los argentinos y las argentinas, estamos... Él, que es el principal negociador en este momento de la mesa de precios, es el titular de aduanas, pero está llevando la línea de lo que implica la negociación en materia de carnes y otros artículos. Escuchamos. Esto también lo embarcamos en esta nueva unidad de renegociación que nos permite analizar y tener una trazabilidad de todos los productos, teniendo en cuenta tanto la óptica de comercio exterior como la óptica fiscal y de tributación de cada una de las empresas. Así que ese sería el sentido de esta nueva unidad. Estamos a disposición de todos ustedes para responder las preguntas que consideren necesarias. Buenas tardes, Agustín Maza de Forbes. La pregunta es, ¿por qué se decidió un sendero del 5% mensual? O sea, ¿por qué ese es el porcentaje? Y el segundo punto, ¿por qué esta vez, más allá de los beneficios fiscales, por qué debería funcionar, teniendo en cuenta que, bueno, el anterior esquema de precios justos, los precios fueron bastante por arriba de esos niveles? Gracias. Los programas de precios son una herramienta más que tiene como objetivo consolidar un conjunto de herramientas que intentan abordar este flagelo que sufre Argentina, que es la inflación. En este sentido, así como la hoja de ruta que el ministro Massa planteó al comenzar el gobierno en términos de acumulación de reservas, de orden fiscal y de ordenamiento de precios relativos en el segundo semestre del año pasado, se dio un descenso de 1 punto por bimestre, acumulación de reservas y, obviamente, reducción de la brecha fiscal. Este año Argentina enfrentó un flagelo invisible que es la sequía. Frente a dificultades nuevas, nos vemos obligados a desarrollar herramientas de nuevo tipo. El nuevo precio del tipo de cambio fijo y por 90 días es justamente un dato que tampoco habilita abusos por parte de las empresas en términos de aumentos de precios, justamente porque aún con el nuevo tipo de cambio, la variación en los últimos 24 meses está a la par de la variación de los precios. Nosotros entendemos que están dadas las condiciones para que, así como el mes de junio la inflación fue de 6% y en el mes de julio la inflación fue de 6,3%, bueno, tratar de coayudar en la situación de lo que tiene que ver con los precios en el mes de agosto. Buenas noches, Mariano Bender de Infobae. Me gustaría consultarles si tiene medido en el equipo económico cuál va a ser el impacto
en qué proporción de la canasta básica, considerando que sean los más referenciados el tipo de cambio oficial, tomando en consideración la devaluación de ayer. ¿En qué sectores debería esperarse un aumento de precios particular? Y bueno, en general, ¿cuál es el efecto que esperan en la inflación de los próximos meses? En términos del impacto que tiene la variación del tipo de cambio, hay que recordar que es un nuevo precio que está fijo por 90 días, ¿sí? Que no es que es un salto que después se sigue moviendo, sino que está fijo por 90 días. Eso, además, supone evaluar la estructura de costo de las empresas, en donde nosotros elaboramos un informe que fue conocido la semana pasada sobre el impacto de las variaciones del impuesto país o del tipo de cambio, en donde en ningún caso este diferencial de precios supera el 25% del nuevo dato, ¿sí? Con lo cual nosotros entendemos que esta compensación que anunció el doctor Michel alcanzará justamente para absorber el impacto del nuevo precio del dólar, que repito, estará fijo por 90 días. Entonces, estamos escuchando la conferencia de prensa que se está generando en el Ministerio de Economía. Por un lado, Guillermo Michel, por el otro, Matías Tombolini. Evidentemente, hay renegociaciones tratando de generar un acuerdo de precios que se sostenga a lo largo de 90 días. Hay desprolijidades en la transmisión. Ustedes saben, el sistema de audio del Ministerio de Economía, de audio y de video, a veces genera alguna mala pasada y termina jugando en contra de lo que es la manifestación del mismo mensaje. Pero evidentemente Michel y Tombolini van por la idea de haber logrado un acuerdo que esperan se sostenga a lo largo de 90 días. Claro, la clave es ver, Leandro, además, qué va a pasar con esos aumentos, cuál es la magnitud. Vamos a seguir trabajando sobre este tema. En este que te habíamos advertido, es una noche muy particular. Pero sí, estamos esperando las precisiones sobre este nuevo acuerdo. Habla de un precio fijo por 90 días. No sabemos todavía si incluye a todos los alimentos de la canasta básica, algunos. Hay que ver la letra chica de lo que se negoció con las empresas productoras de alimentos, de los supermercadistas, y seguramente lo tendremos en unos minutos. Fernando Cerimedo, discúlpanos, pero no, por favor. Vos sos un hombre de medios, ¿no? Así es que de comunicación, así que tranquilamente entendés lo que es esta noche. Por supuesto, y más en este país, ¿no? Fernando, además estás representando a un economista, Javier Milei, está todo clarísimo. Fernando, cada vez que Javier Milei tiene una intervención pública, enseguida se lo levantan en distintas cuentas de redes sociales que son muy activos. ¿Vos qué rol tenés en la campaña? ¿Vos coordinás todas esas cuentas? ¿Eso es orgánico? Hay gran parte que es orgánico. Yo coordino un equipo de difusión, un equipo hermoso que está al frente de Karina Milei. Karina es el jefe de campaña de Javier. Pero hay mucho orgánico. O sea, sí hay cuentas nuestras que están dentro del equipo de comunicación, que hacen los recortes y los suben. Pero después hay mucha gente que por su propia cuenta viraliza contenido. O sea, les gustó una frase de Javier, les gustó un argumento de Javier, lo recorta. Hoy es muy fácil recortar de un video de YouTube, por ejemplo, un pedacito, un fragmento de algo. A veces lo suben más rápido que nosotros mismos, ¿no? No importa tanto lo que dice, sino que aparezca. ¿O cómo lo dice? No, importa lo que dice, que es lo que la gente termina entendiendo, porque si fuese por presencia, nosotros estaríamos perdiendo por goleada. Porque nosotros, por ejemplo, no invertimos dinero en redes sociales, no invertimos dinero en publicidad. Pero, perdón, ¿no invierten dinero en redes sociales si tienen TikTok y hacen política 4.0? ¿Alguna inversión debe haber? De recurso humano, sí. Me refiero a inversión publicitaria, no hay. Bien. No tuvimos inversión publicitaria porque realmente entendimos que no hizo falta y porque la gente es la que está replicando el contenido. Pero, por ejemplo, no sé, ves videos de Burrich, de Larreta, que tienen 8 o 9 millones de reproducciones. Aparecen. Pero eso no se traduce a votos. ¿Por qué? Porque no dicen nada, porque son publicidades, porque son un eslogan. Lo que la gente recorta, lo que la gente comparte, y estos contenidos que nosotros sí movemos, son cosas concretas que sabemos que a la gente le van a hacer entender, mira, esta es nuestra propuesta. Puede gustarte o no la forma, pero es esto. No hay nada detrás, no hay sí, vamos a ir a mejorar. No, te vamos a explicar cómo, por qué. Y muchas veces nos metemos un poco en la cabeza y en la casa de la gente, cuando Javier explica un término, o cuando alguien que no es Javier
pero que de repente es un youtuber, es un influencer, con otras palabras. Y la bajada que le ponen a los videos, cuando siempre veo un mismo verbo, humilla. Milei humilla a periodista zurdo, por ejemplo. ¿Eso es una estrategia de campaña o es algo de militante? No, es de militancia. No, no. A nivel digamos, comunicación oficial no existe esa palabra. Eso es el perfil, digamos, que se crea alguien que quiere ser simpático, incluso se pone un seudónimo simpático. Porque también lo hacen la gente de izquierda, ¿no? La gente de izquierda durante muchos años siempre, si vos entras a los canales de izquierda que están muy bien financiados por fundaciones internacionales, siempre ponen fulano de tal humilló al ultraderechista fascista. Espera, me detengo acá, porque el uso de las palabras no es inocuo, la elección de palabras no es inocua, No, claro. y los efectos tampoco lo son. Yo no escuché mucho, yo analizo también medios desde el punto de vista de lo que soy periodista y docente. Entonces me detengo a mirar esta cuestión y humillar no es una palabra más. Decir zurdo de manera despectiva no es una palabra más en un país que tiene desaparición de personas de militante izquierda. También, te puede gustar o no, pero es la historia, son los datos. Entonces, me parece que seleccionar esas palabras tienen una intencionalidad. ¿Qué buscan? No, a ver, nosotros, la palabra humillar, por ejemplo, es de militancia, no es nuestro, no es de la comunicación oficial. La palabra zurdo sí. Es algo que Javier habla de ir en contra del comunismo, ir en contra de un socialismo empobrecedor, que realmente manejan los zurdos, pero que no tiene una connotación violenta. Es necesario, digo, si ya es un país que está quebrado por la grieta. Bueno, pero a Javier le han dicho que es ultraderechista, que es fascista, que es nazi. Por eso mismo, si lo bueno, pero todo esto, alimentar esta cuestión. Pero es un pensamiento, es una forma, a ver, no lo tomamos como una agresión cuando nos dicen que somos de ultraderecha, o neofascistas, o las palabras que quieran, y tampoco tienen que mostrar que es zurdo. Zurdo es como una chicana también, no tiene que una connotación que no estamos refiriéndonos al Montoneros, al ERP, o en su momento que existía esto, ¿no? que fue algo trágico en nuestro país. Es una forma despectiva, otra vez una forma de marcar la diferencia entre unas personas que tienen un modelo de país empobrecedor o de gestión empobrecedora y otros que no queremos eso. Ahora, dijiste bien, es una forma despectiva. Es muy interesante tenerlo porque, en foco, ¿no? Construir política 4.0, llegar a la casa, como vos dijiste, y además la cuestión despectiva. Porque... No les preocupa el rebote, en los votos por ahí, como hemos visto, pero no les preocupa el rebote. ¿Pero es que hay rebote? Hay rebote. Hay rebote todo el tiempo. O sea, las agresiones hacia Javier y hacia cualquiera que piense derecha. A mí me han operado personalmente, yo estuve denunciando el fraude en Brasil, que justamente hoy la Corte Suprema me sobreselló de una causa donde supuestamente era noticia falsa, o sea, lo que dijimos no era falso. Me han hecho operaciones personales diciéndome que yo era nazi, Pero no hubo fraude en Brasil, Fernando. Bueno, nosotros presentamos pruebas y hoy la Corte Suprema dijo que no era noticia falsa. Si le va mal a Javier en la primera vuelta, que puede pasar, como que no, ¿ustedes van a salir a denunciar fraude? Son dos cosas distintas. En Brasil hubo pruebas concretas que todavía están analizando, no está todavía... Y yo sostengo que lo hubo porque vimos el código, pero otras cuestiones políticas que no vamos a entrar. Acá nosotros hicimos, con el aprendizaje de Brasil, un pedido, por ejemplo, a la Dirección Nacional Electoral y a la Cámara Nacional Electoral de un montón de cosas que eran requerimientos para poder entender de que no había fraude y nos las entregaron previo a la elección. Bueno, tuvimos un simulacro, tenemos el código fuente de Indra, tenemos el código fuente de Smartmatic. En el correo el proceso fue extremadamente transparente para nosotros. Sí hubo robo de boletas, muchísimo robo de boletas, son las picardías de la política. Hubo fallos nuestros en la fiscalización, pero nosotros nos blindamos de tal manera justamente para que no haya fraude. ¿Puede ocurrir en las mesas como pasó con el robo de boletas? Sí. ¿Qué vamos a hacer en octubre? Blindarnos de fiscales, no hay otra cosa. Pero el sistema lo tenemos completamente rodeado para que no haya fraude. Y la realidad es que, tengo que decir que en Argentina el sistema funcionó. Habitualmente se hacen estas prácticas más allá de las elecciones donde no participó Javier en esta presentación de candidaturas. Se insiste mucho en el control informático, en la transmisión de datos, porque si hay algo que no se puede permitir la democracia es el tema del fraude. Me voy a Brasil. ¿Por qué mencionás tan intensamente de Brasil? ¿Vos trabajaste para Bolsonaro? Yo trabajé para Bolsonaro en la primera campaña, en la segunda no. Porque soy consultor político. Me dedico... Sí, ¿de qué se trata? No, fui por eso, pero fui contratado. Pero viste que a veces hay personajes referentes políticos sobre los que uno siente afinidad, se encuentra más cómodo para trabajar. Sí, totalmente. ¿Vos sos un hombre de derechas? Sí. Sí. Y en Bolsonaro... He trabajado con gente izquierda, o sea... No, está bien. Pero sí, por supuesto, con Bolsonaro me encontraba muy cómodo trabajando, sí. Ajá. No coincido en el 100%, por supuesto, porque no
no soy un fanático de todas las ideas, creo que hay muchas cosas que son inaplicables en países como el nuestro, nos falta mucho por evolucionar, nosotros tenemos 500 años menos de historia que, por ejemplo, Europa, entonces nos falta mucho evolucionar sobre muchas cuestiones, pero sí, yo comulgo muchísimo con las ideas de derecha. ¿Sos el Steve Bannon de Javier Milei? Me parece que me queda muy grande eso todavía. Steve Bannon es un asesor que fue asesor de Donald Trump, que tenía un medio de extrema derecha en Estados Unidos, Breitbart News. ¿Te sentís identificado con él? No por el extremismo, tal vez. Por lo mismo, hay cosas que no coinciden. Ojo, hay cosas que digo, hay veces hay que ir con todo porque cuando tenés todo en contra decís, bueno, hay que romper el sistema. Tampoco creo en que hay que ir tan fuerte. Y no creo que Steve Bannon o Steve Bannon en Argentina tenga el efecto que tiene en Estados Unidos, ¿no? Porque en Estados Unidos tenés un bipartidismo. Entonces es blanco-negro, no hay matices. Acá tenemos muchos matices, acá tenés que tener determinados consensos comunicacionales porque, como vos decías recién, en el medio hay gente. O sea, la política es la política. Javier no es un político tradicional, no es casi un político. Me detengo ahí. Vamos a la intimidad del trabajo con Javier Milei. Un hombre de derecha, otro hombre de derecha, la política 4.0. ¿Cómo es trabajar en la intimidad con él? Muy fácil. Yo cuando empecé Permitinos mirar. A ver, ¿dónde se reúnen? ¿En la casa de él? ¿En Benavides? No, regularmente las reuniones son en Numen, que es mi empresa. Tenemos en el piso 12 un lugar preparado para las reuniones, los encuentros. Que es donde ¿El ánimo de Javier cómo es cuando Es muy bueno, es muy bueno. He trabajado con mucha gente, con muchos candidatos, y es la primera vez que encuentro... Javier tiene un carácter muy particular, donde vos le podés decir algo, y si vos no le vas con datos, él no te va a hacer caso. En las conferencias de prensa se enoja. Se enoja especialmente cuando le preguntan... Sí, porque a veces es una persona que no es el político tradicional que le puede decir nazi en la cara. Hoy estaba, por ejemplo, en otro medio y le mostraron el tuit de Luis Delía comparándolo con Hitler. Bueno, eso a él le duele, le molesta. Le duele, lo angustia. Denunció a periodistas por eso, ¿no? Ha denunciado a periodistas que ahora se está resolviendo se llegó a un acuerdo que en breve va a salir. No económico, sino justamente de palabra, porque es una cuestión en contra del honor. O sea, no puedes gratuitamente acusar a alguien de nazi. Eso es gravísimo. ¿Es exigente? Sí, es muy exigente. ¿Qué te pide? Siempre que hagamos las cosas prolijo, pide que nunca se le mienta con la información, y eso para mí es fundamental porque los políticos se rodean de obsecuentes todo el tiempo. Es una de las peleas que yo tuve con otras de las candidatas a presidenta, que a los candidatos no les gusta que le digan las cosas malas. Con Patricia Bullrich. Sí. Y mi trabajo no es decirte todo el tiempo qué bien, qué va. No, para mi trabajo es decir, sí, para eso tenés 1000 personas o tenés todo Twitter. Mi trabajo es decirte, sí, pero no, esto está mal. O podemos ir por acá, o tal vez podemos mejorar esto. O incluso decir, esto estuvo mal, reaccionaste mal. Y Javier lo toma muy bien. Pero Javier es una persona que toma decisiones con datos. Vos le podés decir lo que quieras a Javier. Ahora, él no va a replicarlo en un medio, no lo va a decir si no tiene los datos de que es así. Y eso es bueno, porque realmente los candidatos, vos le decís un eslogan y van y lo replican, y capaz que no tiene ningún fondo. Te hago una pregunta. ¿Por qué algunas cuestiones que están definidas por ley en la Argentina, por ejemplo, no te voy a pedir, no hago un juicio de valoración personal, detallo leyes, ¿de acuerdo? Sí. Interrupción voluntaria del embarazo es una ley nacional y está aprobada. ¿Por qué viene esta polémica y esta suerte de volvamos otra vez a la carga con un plebiscito para dejarla de lado? Porque el tema de, el matrimonio igualitario, que es otra cuestión, que es una ley en la Argentina, me imagino que también personas de la comunidad LGBT deben seguir algunos a Javier Milei, como pasa a demócratas y republicanos en Estados Unidos. ¿Por qué si estas son leyes consagradas y están funcionando, viene toda esta ola de derogar leyes? Del matrimonio igualitario no dijo derogar leyes. Con el tema del aborto le hicieron una pregunta ayer en un programa, ¿qué piensa hacer con el aborto? Y él dijo, bueno, no es una prioridad, pero sí hay que revisarla, porque él tiene una postura. ¿Por qué revisarla si es una ley? Porque tiene una postura de que el proceso estuvo viciado. ¿Vos te parece que una ley que se puso en juego en el momento donde teníamos una crisis sanitaria enorme... ¿Dónde estaría el vicio? Justamente en la forma en que se impuso la ley, que se empujó la ley. Hubo debate, insisto. Hubo debate en el Congreso. Se gana, se pierde y es así. Hubo un debate en el Congreso. Cámaras. Hubo un debate en el Congreso. Claro. La forma en que se dieron con datos que no eran fácticos. Acá hablaban de 500.000 abortos por año. 500.000 muertes, perdón, por año, ¿no? ¿Dónde están aquí? ¿Dónde hay 500.000 abortos hoy? Justamente. No existen. Ahora que es legal,
No existe, no hay más de 20.000, 25.000 abortos por año. Esto es lo que les permite tener en redes un buen rebote, que se hable de Javier y les permite eventualmente consolidar electorado. No, porque... Ahora te pregunto lo técnico. Sí, no, porque en realidad la pregunta surgió. No es que nosotros quisimos poner el tema del aborto. Le preguntaron, ¿qué vas a hacer con el aborto? Bueno, revisaremos el proceso. Para Javier estuvo viciado y en caso de tener que hacer algo, se hará un plebiscito, no lo va a dejar en manos de los políticos. Bueno, a mí me ha surgido el tema de que es una ley que una ley deroga otra ley. En todo caso, debería haber otra ley para derogar. Por eso, pero no lo va a derogar por ley. No lo va a derogar por ley. No, por eso es que plantea decir, haremos un plebiscito y que la gente decide si se tiene que derogar o no. Pero para eso tenés los representantes del pueblo que son los legisladores. ¿Esto es lo que le rinde a Javier hoy por hoy en el momento de definir votos? Javier es diputado nacional. Es una forma, pero ¿por qué queremos dejar en 220 personas que no representan posiblemente el espíritu real? Porque tienen millones de votos detrás. No. Sí, claro. El que va decimoquinto... Javier Milei ha tenido una altísima cantidad de votos detrás. Está bien, pero el que va décimo... Victoria Villarroel también. El que va décimo en la lista de diputados de provincia de Buenos Aires, ¿tuvo millones de votos? Su partido político tuvo millones. Está bien, por eso. Como también el partido político de Javier. Entonces, pero esa persona tiene un voto al igual, posiblemente, que el que iba en la foto primero. Te hago una consulta. Este discurso, este mensaje, ¿esto es lo que más le cierra y más convence a los seguidores de Milei? No. ¿Y entonces por qué insisten si esto no es lo que más? No es que insistimos cuando lo preguntan, porque lo ponen a preguntarse a nosotros. Lo que no vamos a hacer es demagogia. Esto es una premisa que tiene la campaña, pero porque Javier lo plantea así, no porque le dijimos, Javier, tenemos que ir por... No, Javier plantea que no hagamos demagogia y tiene razón. ¿Por qué vamos a decir no, que se debata en el Congreso? En el Congreso se debate 7 veces al año, meten un montón de leyes No está bien el proceso. La realidad es esa, y la gente lo sabe, porque la realidad es que a veces están... dato también interesante. El trabajo en el Congreso tiene como una de las bases el trabajo en comisiones para generar dictámenes y luego ir al recinto y dar debates. Javier no va a trabajar en comisiones. No, pero tiene gente que después le lee los proyectos y vota en consonancia a eso. Pero el diputado es Milei, no el asesor. Bueno, es una forma que él decidió llevar adelante su trabajo. Hay algo que Perdón, fíjate, que uno pone en tela de juicio eso, ¿no? Ayer Patricia Bullrich confesó de que la ley de alquileres fue una negociación de Sergio Massa. Se lo pidió Sergio Massa para negociar otras cosas. O sea, jugaron políticamente, ¿sí?, con la economía de millones de personas en Argentina. ¿A vos te parece que eso es lo que el pueblo quiere? O sea, Sergio Massa les pidió a Juntos por el Cambio, opositores supuestamente, la ley de alquileres, nefasta, no sabemos, tienen que derogarla. Está causando un estrago en la ciudad principalmente. El diputado se votó en 2019, Sergio Massa todavía no formaba parte, no era presidente de la Cámara de Diputados. Pero se lo pidió Sergio Massa, lo confesó ayer Patricia Bullrich, cuando era en gobierno. Se lo pidió Sergio Massa. Y negociaron otras leyes, andá a saber cuáles, para poner la ley de alquileres. ¿Hay candidatos del peronismo en las listas de Javier Milei? Sí, claro. Hay candidatos peronismo, hay radicales. ¿Escuchaste la pregunta? ¿Sugeridos desde un... No existe, eso no existe. Eso es una falacia que se quiso instalar de las supuestamente candidaturas que no se pudo probar. Ahora, nosotros nos hubiese encantado, y esto sépanlo, nos hubiese encantado armar listas 100% con ciudadanos que nunca hayan estado en ningún partido político. En Argentina es un sistema... Imagínense que en provincia de Buenos Aires tuvimos que tener 2.700 candidatos. Hay gente que viene del peronismo, hay gente que viene del radicalismo, hay mucha gente del PRO, hay mucha gente que nunca estuvo en política, pero ninguno vino de la mano de ningún político. Perdón, en Tigre, donde decían que Malena había armado la lista, el coordinador de Tigre, que hablaba con Malena, fue desplazado del espacio, justamente por eso. Fernando Cerimedo, vos sos un hombre de medios, además de asesor. Nos interesa mucho ver qué es lo que pasa con el hecho de que redes sociales, TikTok, por ejemplo, celulares, en espacios, en barriadas muy populares en el Gran Buenos Aires, donde el peronismo manda o mandaba, lo que se consumen son estos videos de Milei que parecen una broma, que parecen inocuos, pero no. Fíjate cómo rebotan y cómo crecen. ¿Quién sostiene financieramente esta campaña? No, creo que se lo contaba a unos chicos fuera del aire. Estamos ahora en el aire, aprovechemos. Sí, nos empezamos a dar cuenta que, más allá de lo que nosotros, por eso es que no invertimos dinero, porque no hizo falta y porque sabíamos que podía deslegitimar esto. La gente empezó a subir contenido, a generar contenido. Hoy es muy fácil hacer un video de algo, muy fácil. Y notamos que la gente empezaba a compartir contenido, agarraba un corte de televisión y lo subía. Y eso empezaba a rendir mucho más que lo que nosotros incluso hacíamos. Porque de repente vos, no sé, ¿cómo decís? En el barrio 31, un chico de 19 años hizo un corte de un video de algo que le pareció copado de Milei, lo subió y tiene 500 seguidores.
Bueno, son 500 seguidores que capaz que nosotros nunca hubiésemos llegado. Y él hizo que llegue. Multiplica eso por las miles de personas que suben la selfie con Javier, que suben el corte de televisión. Y se volvió una manera de que... ¿Y qué pasa? Perdón. Vos entras a TikTok, por ejemplo, y ves que una persona que tiene 1000 seguidores sube un video de Milei y tiene, no sé, 11.000 reproducciones. Entonces Fernando, otros quieren hacer lo mismo. Por eso estamos hablando esta noche acá. Fernando Cerimedo es un hombre de medios, especialista en sostener desde la asesoría lo que es la campaña de La Libertad Avanza. Yo creo que hay mucho más, además de la imagen, lo que se dice, la forma en la que se dice en el rebote. Seguramente debe impactar ahí. Hay muchas preguntas que quedan pendientes. Vos te definís como un hombre de derecha, haber trabajado para Bolsonaro, para Katz en Chile. No, para Katz no trabajé. Trabajé para la campaña del rechazo. Del rechazo, bien. Para José Antonio lo conozco. El seguimiento en Estados Unidos también de distintas campañas. La verdad que es una cuestión muy rica y nos gustaba tenerte esta noche para manejar este ida y vuelta. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Nos estamos viendo. Tengo imágenes para mostrarles de tormenta, Silvina. Sí, Nacho, dale, porque hoy tuvimos un programa muy intenso, no hemos podido saber demasiado del clima, que es algo que nos preocupa mucho. Contanos. Bueno, lo que vamos a ver son imágenes de Australia, porque allí tuvieron también temperaturas bastante altas, están en invierno igual que nosotros, pero con altas temperaturas, humedad relativa muy elevada. Y mira este timelapse, este videíto de la tormenta que se registró durante las últimas horas. Hay distintos tipos de rayos en las nubes de tormenta, rayos adentro de la nube, intranube, que son las que estamos viendo en este momento, rayos que van desde una nube a otra nube, o el tercer tipo de rayo que van desde la nube hacia la superficie terrestre, que es el que normalmente genera el trueno al quebrar el aire. Así que bueno, les quería mostrar y me pareció interesante ver justamente la cantidad de rayos y de relámpagos que se generan adentro de la nube. Nacho, parece una película de ciencia ficción. Es impresionante, la verdad es que es impresionante. Mirá lo que es eso. Hay millones de rayos en todo el mundo cada noche y se pueden visualizar más fácil durante las horas nocturnas. Durante el día es mucho más complicado poder verlos. ¿Nos contás qué va a pasar con el tiempo mañana? Está relacionado, porque también vamos a tener tormentas acá en Capital Federal. Hoy todo tranquilo, a disfrutar las últimas horas de la noche, con cielo parcialmente nublado, la presión está bajando y eso es síntoma de que se acerca el frente de tormentas. 20 grados para la noche, 1005 hectopascales es la presión, 61% es la humedad relativa a esta hora. Pero mañana ya, si salís temprano y volvés tarde, salí con un paraguas, con un piloto, porque la
inestabilidad de a poquito se va a hacer presente. En la mañana, nubosidad en aumento, 19 grados va a ser la temperatura mínima, el viento del noroeste, la humedad en aumento 81%. Y a partir del mediodía, de forma dispersa, de forma aislada en algunos barrios sectorizados de Capital Federal, algún chaparrón. Fíjate que todavía la máxima va a ser alta, 25 grados, con viento que va a empezar a rotar al sector este. Y a partir aproximadamente de las 6 de la tarde aumenta la intensidad de las tormentas y ya entramos en el periodo de alerta por tormentas fuertes, que es la noche de mañana y la madrugada del jueves. Las tormentas pueden venir acompañadas de intensa actividad eléctrica, 17 grados de temperatura a las 9 de la noche con vientos del este y muchísima humedad, casi saturado el aire, 99%. Recuerden entonces que además de Capital Federal, el noreste de Buenos Aires, el sur del litoral, en aviso de alerta por tormentas fuertes para mañana en horas de la noche. Muchísimas gracias, Nacho. Estamos todos prevenidos para saber cómo salimos de casa. Y nosotros hasta aquí te contamos toda la información de lo que pasa en tu ciudad, en el país y en el mundo. Mañana te esperamos una vez más para hacer juntos Noticias a las 20:30. Buen descanso. Hasta mañana. Los efectos de la devaluación del 22% que dispuso el gobierno impactaron de inmediato en la suba del dólar, que hoy llegó a los 730 pesos, pero también en el aumento indiscriminado de todos los precios. Hoy además se conoció el índice de inflación de julio, 6.3%, mientras que los analistas están ya pronosticando un aumento que está acumulado del orden del 25% para los próximos 2 meses. Y además la inflación de agosto, que podría ser de 2 dígitos. Los resultados de las PASO recalentaron la economía y la devaluación puso la inflación fuera de control. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Fuerte suba de precios en varios rubros con impacto importante en alimentos en las últimas 48 horas. Los aumentos son impulsados por el incremento del valor del dólar. Algunas proyecciones de consultoras prevén 2 dígitos de inflación para este mes. Se esperan además subas en precios justos, carne, naftas, entre otros productos. No sabemos qué va a pasar mañana, porque ahora la disparada del dólar fue hoy. Yo tengo que bajar carne el miércoles o el viernes. No sé con qué precio va a venir. En tanto, la inflación de julio fue más alta que la de junio. Llegó al 6,3%, un número menor al previsto por las consultoras económicas privadas. En lo que va del año, ya se superó el 60% de inflación acumulada, superando lo proyectado para todo el año en el presupuesto 2023. Negociación tensa y conversiones cruzadas por los precios de la carne. En paralelo a una reunión del gobierno con empresarios del sector, el titular del área de comercio anunció la suspensión de las exportaciones por 15 días. Pero la versión fue desmentida por el secretario de Agricultura. Hasta ahora no hay acuerdo.
Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta se van a reunir mañana en un bar de Palermo para mostrar un mensaje de unidad dentro de Juntos por el Cambio. En la reunión también van a participar el compañero de fórmula de Bullrich, Luis Petri, y quien acompañó a Larreta, Gerardo Morales. Javier Milei confirmó que funcionarios del Fondo Monetario lo contactaron después de los resultados de las PASO. El precandidato a presidente por la Libertad Avanza señaló que deben armar una reunión con los enviados de la entidad financiera mundial y que confía en cumplir la meta de reducción del déficit. El organismo confirmó que también hay contactos con Patricia Bullrich. El dólar blue sigue subiendo. Hoy superó lejos los 700 pesos y el efecto obviamente se está notando en las góndolas. Es inmediato. Se registraron fuertes aumentos en el precio de los productos de la canasta básica. Y es en este contexto donde crecen las compras en mayoristas para intentar combatir y ganarle a la inflación. En las góndolas de almacenes, carnicerías y verdulerías ya se puede ver el fuerte impacto que provocó la suba del dólar blue, que superó ampliamente la barrera de los 700 pesos. Entre los comerciantes hay desorientación. Hoy vino con un incremento de un 3,5-4% ya la suba, que las tuvimos que poner, aplicar porque no podíamos seguir. En realidad nosotros teníamos en cámara carne y bueno, para sacarla, tenerla y venderla ahora teníamos que implementar esa suba pequeña, pero ya en la próxima descarga tenemos que ver a cuánto viene en realidad, porque todavía no tenemos el porcentaje. Sé que sube, que ha subido, pero en realidad todavía no tenemos bien fijado cuánto es. El único dato confirmado es que hay subas en todos los rubros. ¿Y en almacén? ¿En los productos de almacén? Almacén, te digo la verdad, no ha tenido una suba todavía. No ha tenido, pero porque esto es mercadería que tenemos de la compra anterior. Pero ahora cuando venga la otra compra, quédate tranquilo que también va a impactar y fuerte, ¿entendés? Mientras los comerciantes hacen malabares para contener la suba de precios, los clientes se aferran más que nunca a las ofertas. Muchas familias se inclinan directamente por la compra en locales de venta mayorista. Y más barato de un chino normal, o sea, eso mayorista, nos conviene. Claro. Pero tenés que llevar sí o sí un mínimo de 3, pero nos conviene. Claro, ¿sabés que a partir de la suba del precio de los productos, uno recurre a esto? Y sí, lamentablemente no queda otra. Sí, porque te cambia mucho. Vos vas al barrio, tenés 2 cuadras el chino. Pero bueno, te sumás, o sea, vas un día, otro día y ves la diferencia. Es mucha. ¿Y solías venir a mayorista? Vengo siempre a mayorista porque, bueno, dentro de todo encuentro más barato los precios que en los negocios, los supermercados. Sí, yo he comprado ya bastante para tener, porque va a aumentar más, cada día más. Entonces compro más para tener stock. Si no, miro los vencimientos y si me conviene llevo más cantidad. Por la oferta y porque llevando por mayor te sale más barato, cosa que si lo compras en el barrio ya te sale como unos 2.000, 1.500 pesos más de lo que está acá. En lo que uno pueda hay que ahorrar. ¿Viste cuando sale el 3x2, el 4x3? Yo los trato de aprovechar esas ofertas. ¿Es de las ofertas? Sí. En este contexto más que complicado, la única certeza que existe es que no se sabe el real alcance de la crisis económica en los próximos días. Y en ese contexto se conoció hoy el dato de inflación de julio, un dato que quedó viejísimo, parece otra Argentina y que sorprendió mucho por la diferencia con las consultoras económicas privadas. Te mostramos qué fue el dato que arrojó el INDEC, un dato de inflación del 6,3% en julio. Esto implica en los últimos 12 meses una inflación del 113,4%. La acumulada del año es superior al 60%, es decir, en 7 meses tuvimos toda la inflación que había proyectado el Ministerio de Economía para todo el año. Y esto implica algunos rubros que subieron más que otros. Por ejemplo, comunicación, que subió arriba un 12%,
recreación y cultura un 11%, bebidas alcohólicas y tabaco un 9%, salud un 9%, restaurantes y hoteles 7,5%, alimentos y bebidas, que es el que más peso tiene en el IPC a nivel general, 5,8%. Vamos a hacer un zoom in, una lupita, para ver cuáles son los alimentos que más aumentaron. Entre ellos estuvieron la papa, que tuvo un aumento del 34%, la cebolla con un aumento casi del 20%, azúcar 17%, yogur 16%, arroz blanco 12%, banana 12%, leche en polvo 12%. Y te preguntarás, bueno, si aumentaron tanto algunos alimentos, ¿por qué el IPC fue del 6,3%? Cuando las consultoras hablaban de un 7% y el IPC en Cava daba un 7,3%. Bueno, hubo algunos productos estacionales que bajaron de precio. Por ejemplo, tomate redondo, naranjas, limones. Y hubo otros productos alimenticios muy importantes en la canasta básica alimentaria de los argentinos que tuvieron subas moderadas en julio. Por ejemplo, la carne y el pollo, que aumentó apenas un 1%. Eso tal vez explica este 6,3% que queda viejísimo, porque en agosto vamos a tener otro panorama, otra Argentina, otra economía que ya la estamos viendo en la calle. El dato lo vamos a tener el mes que viene, pero se acelera muchísimo la inflación este mes. Ahora, en este sentido, Leandro, hay mucha preocupación porque evidentemente tenemos el IPC que vos recién detallaste en 6,3, datos oficiales del INDEC. Pero agosto presenta una gran incógnita, ¿no? Ese fantasma de una inflación de 2 dígitos, no tan fantasma, la devaluación que ha impactado de lleno en los precios de alimentos que preocupan y mucho, y además el dólar, que parece que no tiene techo. No sé si en algún momento alguien puede tener una estimación sobre cuál es el valor en el cual se va a detener. Bueno, justamente el dólar es lo que le genera la incertidumbre de, sabemos que en agosto la inflación va a ser altísima, de 2 dígitos, pero si se sigue moviendo rueda a rueda, hoy volvió a subir, es probable que la inflación sea más alta de lo que dicen las consultoras. Vamos a ver cómo terminó el blue. Hoy el blue volvió a subir 730 pesos, subió 45 pesos en el día de hoy. Ya es una cotización, como le dicen en el mercado de pánico, de overshooting, es decir, que se disparó más de lo que tendría que haberse disparado. El MEP también subió hoy un 7% y cerró en 667 pesos. El contado con liquidación cerró en 702 pesos y la impresión que da estos números que te estoy mostrando es que el nuevo piso del dólar es 700 pesos y que ese piso llegó para quedarse. Vamos a ver una evolución del dólar histórico. El dólar blue subió después de las PASO 125 pesos. Estamos hablando en 2 días. En 2 días. Las PASO fue este domingo y subió 125 pesos. En lo que va del mes, 170 pesos y en lo que va del año, 384 pesos. Es decir, en lo que va del año duplicó su valor. Se está acelerando muchísimo el dólar, le está poniendo mucha presión a los precios. Esto lo sentimos día a día en nuestro bolsillo. El salario cada vez nos rinde menos a medida que pasan los días, las horas y a medida que nos acercamos al otro evento disruptivo que puede llegar a poner más presión, que son las elecciones de octubre, ¿no es cierto? Claro que sí. Bueno, Leandro, muchas gracias. Además, para tener en cuenta otra cuestión, y es que tiene que ver con... me voy a quedar un poquito más. Sí. Tiene que ver con algo que va a pasar esta noche. Esta noche estamos expectantes ante anuncios del gobierno sobre el tema precios, en un día que es muy, muy movido. Probablemente tengamos una conferencia de prensa desde el Ministerio de Economía esta misma noche, con un ministro sobre el cual recayeron todo tipo de versiones, pero que finalmente confirmó un viaje. Sí, así es. Mientras esta noche se está negociando el nuevo programa de precios justos con las empresas de alimentos, el Ministerio de Economía anunció que el ministro Sergio Massa viajará la semana que viene, entre martes y miércoles, a Washington para participar de la reunión de directorio del Fondo Monetario Internacional. Esto no es usual, que el ministro de Economía participe de la reunión de directorio del Fondo Monetario Internacional. La impresión que hay es que quiere dar una señal hacia la Argentina de que cuando el FMI decide girar dólares frescos para nuestro país, algunos hablan de entre 7.000 millones y otros, los más optimistas, 10.000 millones de dólares, que el ministro Massa está en Washington negociándolo. Esto parece ser una señal más hacia la Argentina que hacia el propio Fondo Monetario Internacional, demostrando que él es el que consiguió este nuevo giro de dólares que seguramente forma parte de la negociación que se concretó antes de las PASO y que tenía como letra chica la devaluación que ya se hizo ayer. Es decir, Massa va a viajar a Washington la semana que viene y participará de la reunión de directorio del Fondo Monetario Internacional.
Bueno, y a propósito del tema del Fondo Monetario Internacional, la devaluación que está generando tantas repercusiones en la economía, surgía la pregunta a propósito de si había un acuerdo entre el Fondo Monetario y el gobierno de la Argentina para producir esta devaluación y avanzar en el acuerdo y sobre todo en la remisión de fondos. ¿Quién lo confirmó? José Ignacio de Mendiguren, que es el secretario de Industria y Producción. Yo los he leído a ustedes, he escuchado, todos estaban reclamando a los gritos la devaluación y por qué el gobierno no se encargaba y por qué no lo hacía. Así que yo la verdad que a veces... Pero entonces, ¿qué es un pedido del gobierno? ¿Es un pedido de los periodistas? ¿Es un pedido de la gente? ¿De quién es el pedido? Había un pedido primero del fondo, lo conocemos todos. La devaluación de ayer era un tema que una vez pasadas las elecciones, que una vez resuelto con el Fondo Monetario los desembolsos que vamos a tener en los próximos 2 meses, habiendo cuidado las reservas, por lo que yo le dije que se negoció con todo el mundo para no pagar con reservas, eso permita una estabilidad macro mejor. Bueno, todo eso se ha hecho, pasó esto y bueno, se ajustó un 22%. Pero ¿por qué había que esperar el día después de las elecciones? ¿Por qué había que esperar el día después de las elecciones? Porque está la negociación pendiente con el fondo. Bueno, allí estaba José Ignacio de Mendiguren confirmando este dato sobre el que teníamos muchas preguntas, la expectativa que genera el viaje del ministro de Economía, Sergio Massa, y también, Leandro, para seguir mirando, el tema de la inflación. La devaluación genera repercusiones, lamentablemente hay brecha con el dólar otra vez, y el tema de la inflación de agosto nos sigue preocupando y mucho, ¿no? La inflación de agosto seguramente las consultoras ya hablan de 2 dígitos. Es probable que duplique a la de julio. Recién te contaba, 6,3% en julio. Es probable que en agosto tengamos un 12% o aún más de inflación. Y también una inflación muy alta en septiembre, porque acordate que la devaluación fue a mitad de agosto y de a poco los precios se van reacomodando. En ese sentido, el gobierno empezó a negociar con las empresas alimenticias y los supermercados un nuevo programa de precios justos que vencía justamente ayer. Y lo que le está pidiendo el gobierno a esas empresas es que no trasladen el 22% de devaluación a los precios. Ahora los empresarios sabían que tienen la posibilidad de un ajuste mensual del orden del 3 al 5%, pero ya también confirman que eso no alcanza. Que eso no alcanza y otra cosa, los supermercadistas dicen, ojo que no tenemos stocks para seguir aceptando aumentos de precios por debajo de la devaluación y de la inflación. No tenemos stocks, se nos acaban los stocks, no anuncien un programa de precios cuidados porque no vamos a poder ofrecer justamente demanda, ofrecer bienes, oferta para la demanda de alimentos. Entonces la negociación está ahí, el gobierno está intentando ofrecerle algún mecanismo de extensión impositiva a las empresas que entren al nuevo precios cuidados, hay que ver qué es lo que se acuerda. Bueno, y el otro tema que también está generando muchas inquietudes gira alrededor del precio de la carne. Esta noche, si vos haces una recorrida por supermercados, nosotros lo hicimos, lo que veíamos es que la gente que disponía de dinero o margen en sus tarjetas se acercaba a la góndola de productos frescos, en especial la carne, que se sabe que puede tener allí una modificación. Y la carne además que tuvo tantas versiones alrededor del día de hoy para negociar un acuerdo de precios, tantas versiones y tanto desencuentro desde lo político, entre el área de comercio, el titular de aduanas que hoy está liderando una mesa de precios y además el propio Juan José Bailo, que es el secretario de Agricultura, o sea que se supone que es el que tenía la letra chica, una situación muy particular. Sí, ya estamos viendo a el nuevo estilo de negociador con respecto a los precios que va a tener Guillermo Michel, ¿no? Hoy la aduana dijo que se suspendían las exportaciones de carne por 15 días. ¿Qué pasó? En Secretaría de Agricultura no sabían nada de esto, salieron a desmentirlo. Luego el secretario Bailo tuvo que borrar el tuit que había publicado desmintiéndolo. Y fue toda una estrategia, porque tiraron esta versión desde aduana 30 minutos antes de la reunión con el consorcio de exportadores de carne. La estrategia, ¿cuál era? Que cuando se sentaran a la mesa de negociación estuviera sobre la mesa la amenaza de te cierro las exportaciones de carne si vos no me ofreces una serie de cortes populares, ahí vemos la reunión, la negociación, una serie de cortes populares con acuerdos de precios, a precios económicos. Si no, te cierro toda la exportación de carne, que es una medida que, recordemos, ya se tomó en una campaña política hace apenas 2 años. En 2021, este mismo gobierno tomó la misma medida, entonces
la amenaza, el apriete estaba sobre la mesa. Ahora, no es casual que esté sentado en esa mesa de negociación Mario Ravetino, que es el titular del consorcio ABC, el titular que reúne a los principales sectores de la exportación en la Argentina. No es casual que el dirigente elegido para la conversación sea justamente él. Vamos a volver sobre el tema de la carne, ¿te parece? Dale. Pero también tenemos una noche con muchas versiones sobre la posibilidad de modificación de precios, como por ejemplo el precio de los combustibles. Nos vamos al móvil con Joaquín Dever. Joaquín, buenas noches. Silvina, en este nuevo contexto de escalada inflacionaria e incertidumbre con los precios, hay que sumar un ítem más, y es las dudas sobre el precio con la nafta. ¿Qué va a pasar en las próximas horas, en los próximos minutos? Porque en algunos lugares del país, por ejemplo, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, ya se están registrando aumentos de entre el 5 y 7%. ¿Por qué? Porque hoy, 15 de agosto, venció el acuerdo del gobierno con las petroleras para este aumento, este tope del 4% que el gobierno puso artificialmente para tener un tope de aumentos en las petroleras, que venció, como te digo, hoy, 15 de agosto. Este aumento límite del 4% ya venció, y las petroleras apenas venció este acuerdo. En algunas provincias, como te digo, Córdoba, Rosario y Córdoba, Mendoza y Santa Fe, empezaron a aumentar sus precios, con la expectativa también de hacerlo en las próximas horas en todo el país. Ahora, por lo menos por ahora, la gente en general, por lo que pude consultar, no están enterados, por lo que no hay filas por el momento. YPF no se sumó a este presunto aumento de precios a nivel país en las próximas horas, pero recordemos que ahora, en este momento, a minutos nada más, está prevista una conferencia de prensa del Ministerio de Economía con el equipo de renegociación de precios, y la expectativa está puesta, por supuesto, en el contexto general de inflación de alimentos y demás, pero también a ver si va a haber definiciones sobre una extensión de este programa de aumentos controlados para la nafta en las próximas horas, porque las petroleras privadas, ya están anunciando un aumento para todo el país de la nafta. Gracias, Joaquín. Mientras tanto, te contamos que Javier Milei contó que funcionarios del Fondo Monetario lo contactaron después de posicionarse como el candidato presidencial más votado en las últimas PASO. El líder de La Libertad Avanza se mostró dispuesto a una reunión con el fondo, pero también destacó que con él la meta de bajar el déficit estará sobrecumplida. Nos han contactado, digamos, tenemos que armar la reunión, y en ese contexto nosotros creemos que no tenemos problemas con el fondo. Porque, ¿cuál es la clave de todos los programas del fondo? Bajar el déficit. Bien, exacto. ¿Y fracasa siempre por qué? Nadie lo cumple. Ahora, nosotros tenemos un programa fiscal muchísimo más agresivo que el del fondo. Es decir, para nosotros cumplir con el fondo no es un problema. Sería muchísimo más fácil, porque estaríamos sobrecumplidos en las metas. Por lo tanto, porque nosotros tenemos esa convicción. La candidata presidencial de Juntos por el Cambio admitió que la interna caliente con Horacio Rodríguez Larreta les hizo mucho daño a los dos dirigentes. Patricia Bullrich aclaró que, de todos modos, que no fue una guerra de egos, sino una forma de contar que tenía para ofrecer cada candidato. También contó que buscó diferenciarse del jefe de gobierno porteño mediante una campaña que, según indicó, se basó en la austeridad. Y a propósito, desde ambos sectores confirmaron que mañana Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta van a buscar dejar atrás la interna con una reunión para intentar mostrar fortaleza en Juntos por el Cambio. El encuentro va a ser en un bar de Palermo, aunque van a evitar definir, por lo menos hasta este momento y para los periodistas, el lugar y la hora. Si el alcalde porteño, además, lo que no está todavía definido es si se va a integrar o no a un eventual equipo de gobierno si Patricia Bullrich gana las elecciones. Encontraron algunos de estos militantes con fajos de dinero para repartir, y otra diputada que decía que le iban a dar... Allí entonces los temas políticos más importantes que tenemos a esta hora. Otro para tener en cuenta, la ley de interrupción voluntaria del embarazo se metió de lleno en la campaña, y una vez más lo que está mostrando son las diferencias entre Patricia Bullrich por un lado y Javier Milei por el otro. Allí la polémica, y de esta manera el candidato de La Libertad Avanza
ratificó su rechazo al derecho al aborto y dijo que en su eventual gobierno va a reabrir el debate. Patricia Bullrich, por su parte, opinó que se tienen que respetar los procesos legales. En ese sentido, recalcó que Juntos por el Cambio tiene una mirada institucional profunda y también rechazó la idea del plebiscito de Milei al indicar que la urgencia es salir adelante en materia económica. Hablábamos hace minutos nada más del tema precios y en particular del precio de la carne. Leandro les dio un contexto muy importante para tener en cuenta sobre qué pasó hoy en esa mesa de negociaciones, las versiones, las diferencias políticas. Por eso esta noche invitamos aquí a esta mesa para pensar juntos a Horacio Salaverry, que es el presidente de CARVAP, Confederaciones de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa. Gracias por de vuelta que vamos a tener acá. CARVAP, que es una entidad que no se calla nada. En líneas generales... Tratamos de poner las cosas en blanco y negro. Bueno, ¿y qué es lo que saben sobre estas negociaciones en una tarde tan cruzada sobre el tema de exportaciones sí, exportaciones no? ¿Fue una forma de presionar? Yo creo que sí, creo que el anuncio, que así había sido público, en todos los medios de comunicación, oficialistas y no oficialistas, habían pasado este mensaje, que se cerraban las exportaciones. Indudablemente ha habido una reacción, nosotros tuvimos una reacción de que esto iba a derivar indudablemente en un cese de comercialización. Ahora, pasado esto, hubo una especie de negociaciones con el complejo ABC, que son los exportadores, los frigoríficos grandes exportadores, que no tenemos en claro todavía bien el resultado de la misma, pero muchas veces estas cuestiones tienen como intención presionar a determinados sectores y que ese sector de alguna manera nos pasa en carnes y nos pasa en lácteos, yo soy productor de este lácteo también, que apretan sobre el final, o sea, digamos, del precio en tranquera tanto del animal o el precio en tranquera del litro de leche. Porque nosotros tenemos el mismo inconveniente con las industrias y de la misma manera con aquel frigorífico comprador. ¿Sí? ¿Está retrasado el precio de la carne hoy? Hasta hoy empezaría a estar retrasado alrededor de un 30%. En realidad venía con un atraso casi del 50 o el 60%. El tema es que a veces se equivocan en las cuestiones técnicas. Yo como contador, cuando yo estudiaba economía en la facultad, el concepto claro de la inflación es el aumento generalizado y constante de precios. Entender que un producto en un proceso hiperinflacionario, no hiper, pero sí inflacionario como el que tenemos del 113%, un producto de la economía que no vaya a aumentar es totalmente, digamos, es no conocer o negar la realidad. Y la carne acompaña el proceso, digamos, de incremento de los valores de todos los productos. Lamentablemente nosotros decimos que hay dos cuestiones. Una es que hay un problema no solo de los valores de la carne, sino del ingreso de la gente para tomar de la carne. Es que ahí hay una discusión muy importante para dar, porque se puede poner a tono el tema de volcar devaluación a los productos, incluso a los alimentos, pero ¿qué va a pasar con la demanda? ¿No? Exacto. ¿Qué va a pasar con el comprador? Si ya viene en una situación de cierta tensión y tiene un escenario de 40% de pobreza en la Argentina, ¿qué va a pasar con este sector? Hay dos cuestiones. Respecto de la carne, tanto así como muchos productos como la leche misma, la carne, usted toma un valor del día viernes en Cañuelas y la carne valía 680, 700 pesos. Sin embargo, en Mostrador vale 2.500. ¿Y hoy cómo? Y hoy en Mostrador no tengo valores, en Liniers hubo valores en Cañuelas, valores que superaron los 800 y pico de pesos. Ahora, el tema ¿dónde está? Un valor de 700 termina en 2.500, 2.800, entonces, ¿quién es el beneficiario, quién es el perjudicado? En esa cadena existe el 30% de impuestos. Entonces, el productor tiene un valor de 700 y el consumidor termina pagando 2.800 pesos. Entonces, esta es la ecuación que no cierra en esa cadena. El litro de leche, 100 pesos al productor, 4.50 en góndola. Entonces se lo mira al productor, tanto de leche de carne, y dice, mire lo que aumentó esto. Sí, pero nosotros tenemos una parte que en muchos casos no llega ni al 25%. ¿Por qué en la campaña de hace 2 años, legislativa 2021, se cerró efectivamente la exportación de carnes y hoy vuelve a estar esa amenaza? Yo creo que lo que pasó en ese momento fue un disparate total. El cierre de exportaciones de carne en Argentina generó
apenas 6 meses de baja en la carne o amesetamiento y después un golpe tremendo en el inicio del 2022 con un crecimiento exponencial del valor de la carne. Porque lo retrasa la demanda y entonces, retrasa la oferta, cuando se predispone más la oferta, directamente se producen estos saltos impresionantes en los valores. ¿Y hoy ese escenario lo ves como una amenaza o crees que se puede concretar otra vez? En este gobierno se puede concretar cualquier cosa. Digamos, hoy en la situación que estamos viviendo uno no puede decir que esto mañana no va a pasar. Ahora, lo que pasó fue cuando se bajó del avión que venía, recuerdo, de Francia el presidente Fernández y se le ocurrió esa noche convocar a algunos sectores y decirle frigoríficos y decirle que se cerraba la exportación de carne. Cerrar la exportación de carnes, se cierra la exportación de carne de todos los cortes cuando los cortes que se exportan en su gran mayoría no son consumidos acá. Todos los cortes que van a China, que tiene casi el 70-80% del consumo de carne que se exporta en Argentina, no se consume acá. Es la carne que se denomina vaca consumo, que es una categoría de animal que los argentinos no estamos acostumbrados a comer. Salaverry, nosotros sabemos que perder posiciones en el mercado internacional es una cosa muy problemática, que el Estado pierda divisas, que son tan necesarias, también genera un problema importante, pero está el tema de las asimetrías sobre el poder adquisitivo de los salarios de la población. ¿Cómo se logra un equilibrio entre la necesidad de exportar y generar divisas y la de mantener mercado interno? Mire, el mercado interno, por el momento, el consumo del mercado interno llega hasta el 80-83%, no se exporta más de un 20%, en algunos picos el 25%, o sea que el abastecimiento del mercado interno es totalmente regular y normal. Ahora, sí, totalmente. Ahora, lo que sí hay un problema, y usted lo ha definido, que es un problema del poder adquisitivo. Y además el problema del poder adquisitivo viene que en la cadena de carne hay una cadena muy larga y hay un proceso de acumulación de impuestos que genera, digamos, que un consumidor normal esté pagando hoy alrededor del 30% de impuestos cuando consume un kilo de carne. Voy a aprovechar también para preguntarle, ya que usted es productor del sector lácteo, si el precio de los lácteos está increíblemente alto, ¿qué pasa con esa otra cuestión? ¿Cómo los está afectando? Devaluación por un lado, la inflación. ¿Cuánto más pueden llegar a subir respecto de lo que hoy encontramos en góndolas? Yo me gustaría poder contestarle. El problema es que nosotros nos podemos hacer cargo solamente del valor inicial. El valor inicial hoy del litro de leche es de 100 a 105 pesos. Ahora, ¿cómo termina en 450 pesos o cómo termina en un yogur en 700 pesos? Lo debería explicar la industria láctea en ese sentido y los contenidos impositivos que también los hay. Lamentablemente el productor percibe una parte muy baja de toda esa cadena. Y la industria, digamos, agrega valor, pero agrega precio también, ¿no? ¿Hay una caída en el consumo de lácteos? Hubo una caída, en estos momentos no había caída, pero indudablemente los precios de los lácteos hacen realmente, para determinadas, digamos, ingresos, no son demasiado accesibles, ¿no? Bueno, ahora, lo que uno... queso, 3.000 pesos, 2.500, 4.000. No estoy hablando de un consumo especial. Pero le reconozco totalmente los valores, es así, porque nosotros somos consumidores también. Yo no fabrico queso, lo consumo. Así que realmente termino pagando lo que me pagan 95, 100 pesos el litro, lo termino tomando a 450 o 500 en góndola o convertido en queso a los valores que usted dice. Realmente es incomprensible que pueda llegar a este valor. Ahora, lo que pasa es que en Argentina el proceso inflacionario hace que esta, digamos, desnivel de precios y esta tergiversación de precios se produzca. Lamentablemente, el productor tiene un límite en el cual le compran la mercadería y ahí en adelante es problema de la comercialización, de los frigoríficos y básicamente del tema impositivo. Horacio Salaverry es el titular de Carvap. Le agradecemos mucho la conversación que hemos tenido esta noche, una noche muy, muy intensa. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable por la invitación. Segundo día consecutivo con altas temperaturas en la ciudad de Buenos Aires. Estuvimos cerquita de los 25 grados. Pero atención porque se va a empezar a formar un sistema de baja presión atmosférica sobre el Río de la Plata y eso va a traer cambios en toda nuestra región. A partir de mañana en la mañana, la probabilidad de algún chaparrón, de alguna tormenta, primero de forma aislada, pero hacia la tardecita de mañana las tormentas van a empezar a intensificarse y podemos tener lluvias y tormentas fuertes entre la noche de mañana y la mañana
mañana del próximo jueves. Este aviso de alerta cubre el este-noreste de la provincia de Buenos Aires, incluye Capital Federal, el sur de Entre Ríos y el sur de Santa Fe. Las tormentas van a venir acompañadas de lluvias con precipitaciones de 20 a 50 milímetros con ocasional caída de granizo e intensa actividad eléctrica. Vamos a ver justamente los mapas de Meteorred, donde en colores violetas vemos la precipitación acumulada en la región que yo recién les mencionaba, toda la provincia de Buenos Aires. Después, posteriormente, a partir del viernes, la línea de tormentas va a avanzar al noreste del país. Lluvias entonces con tormentas en las próximas horas. Cuando volvamos del corte, vamos a seguir trabajando el tema de la economía. Hay mucha expectativa por la conferencia de prensa que esta noche se va a dar en el Ministerio. A lo largo de toda la tarde, como te estamos informando, se dieron negociaciones para saber qué va a pasar con el tema precios. Estamos atentos a este tema y otros más, como siempre, aquí en Noticias a las 20:30.